Alejándose algo hacia el norte del pueblo, 1 kilómetro más o menos, a mano izquierda, aparece este camino que lleva a Macha y a la Sierra de Macha. Vamos a internarnos en la Sierra de Macha para conocer el balneario de Las Peñas, donde hay un dique, algunos yacimientos arqueológicos. Básicamente es el lugar donde los vecinos de Las Peñas vienen a refrescarse los días de calor. Empiezan a aparecer las primeras estribaciones, las primeras peñas de la Sierra de Macha. Cuando comenzaba a esbocetar este recorrido por la 9 Norte, Ruta Nacional 9 Norte, hice algunas publicaciones en las redes sociales buscando un poco la opinión de quienes siguen el contenido para ver cuál era la inquietud. Y me escribe en Facebook, YouTube, bueno, lamentablemente no pude encontrar ese comentario, una señora que me cuenta que en la Plaza de las Peñas estaban las cenizas de Gina María Hidalgo en un monumento que se había hecho en homenaje a ella. Mi pregunta, al leer un poco sobre la vida de esta mujer, es ¿qué hacían ahí sus cenizas? Porque Gina María no nació, ni vivió, ni murió en Las Peñas. Y lo que en principio fue un hecho curioso para agregar una simple parada, terminó siendo materia de investigación. Virginia Rosaura Hidalgo nació en Capital Federal el 23 de agosto de 1927. Cursó la carrera de maestra de grado, pero tenía una fuerte vocación por la música, por lo que logró una beca en Nueva York. Y tuvo una carrera promisoria en ese país. Era actriz, bailarina, cantante lírica, técnica con la cual interpretó obras del cancionero argentino, lo que lo hacía diferente del resto. Durante los gobiernos de facto tuvo problemas y debió exiliarse del país, lo que opacó su carrera de alguna manera, al no poder seguir grabando discos y haciendo actuaciones dentro de su tierra natal, y hubo como un bache hasta que apareció a finales de los 90, pero no logró un público nuevo, sino aquellos que la recordaban con cariño. En casa había unos simples de Gina María Hidalgo, yo los escuchaba y a mi viejo le encantaba su maravillosa técnica para interpretar versiones del tango argentino y también del folclore. Gina María Hidalgo llega al pueblo a través de una amiga íntima de ella y que en su momento la había albergado cuando ella tuvo que salir del país por la dictadura. Esta señora era oriunda de nuestra localidad, Silvia Rodríguez Curti. Ella, cuando volvió la democracia a nuestro país, esta señora, Silvia, le propone la posibilidad de venir a hacer un recital a nuestro pueblo. Hubo idas y vueltas hasta que se pudo realizar ese recital. Gina María viene con un músico, solamente con un músico y una amiga. Se hace el recital, los demás se vuelven y ella se queda, se hace amiga de dos familias básicamente, que son las encargadas de albergarla, de generar guitarreadas, de generar amistad. Y entre las cosas que hace esta familia es llevarla de un lado a otro, y entre ellos, esos lugares, es el Cerro Colorado, y a conocer la tumba de Atahualpa. Además, las autoridades de nuestro pueblo la nombran personaje ilustre, en la escuela es nombrada madrina cultural, y eso también hace de que Gina María se vincule más con nuestro pueblo. Cuando ella regresa, después de haber estado en su estancia de 4 o 5 días acá, manda pertenencias con el objetivo que se hiciera una feria americana, cosa que se hizo. Las cosas que ella mandó y no se vendieron, que fueron muy pocas las que se vendieron, quedaron guardadas, y es así de que nosotros, una vez que nos hicimos cargo del espacio donde hoy es el museo, pudimos rescatar y bueno, a partir de ahí tener un espacio en memoria de Gina. Ese recital se hace en agosto del 99 y ella muere en el 2004. Lo que ella había dejado escrito era de que quería que sus cenizas se esparcieran, o sea, se tiraran
en el Rosedal de Buenos Aires. Hicieron la gestión y no se lo permitieron. Entonces su hijo, que vive en Estados Unidos, en Boston, determina llevarse las cenizas de ella. Ahí nuevamente aparece esta señora Silvia, hace la gestión con el intendente, que era el mismo intendente que la había traído en su momento. Apenas 2 o 3 meses después de la muerte, se traen las cenizas, se inaugura el monumento y bueno, cuando se funde el museo, nosotros podemos rescatar las pertenencias que ella en algún momento había mandado. Así que esa es un poco la historia que vincula a Gina María con nuestro pueblo. Muy curiosa, porque mucha gente creía de que había nacido, mucha gente creía que había muerto acá, creía que había vivido. En realidad fue un paso, pero un paso un poco intenso, ¿no? que la marcó a ella y que por cuestiones de la vida terminó acá. Lamentablemente, por protecciones de copyright no podemos utilizar en este video la música de Gina María. Por lo tanto, si querés conocer su técnica de canto y las maravillosas interpretaciones que realizaba, vas a tener que buscarla en YouTube. Pero el tema es que por esta cuestión, pensaba que mi parada en Las Peñas iba a ser tan solo de unas horas. Al conocer a Sergio y la historia del pueblo, me quedé 5 días, para así graficar lo anecdótico de su doble origen, criollos descendientes de los anavirones que poblaban estos territorios, afincados sobre una vieja estancia, y gringos que luego trajo la actividad ferroviaria y las canteras de granito. Toda esa alquimia de sueños sobrevive en este museo. Que no es solamente un museo, es un centro cultural y biblioteca. Este año va a cumplir 16 años. Nace la inquietud de gente común y silvestre con la idea de albergar distintos tipos de expresiones culturales, con exposiciones de cerámica, con exposiciones fotográficas, pintura. Tuvimos la dicha y la suerte de recibir grandes colecciones, sobre todo arqueológicas, y eso hizo de que tuviera realmente una importancia bastante relevante, ya que particularmente en la actualidad es el único museo polifacético que se encuentra en la región y con un grado de importancia muy grande con respecto a las piezas arqueológicas particularmente que alberga, ¿no? A la vez también siempre hemos sido referentes de la zona, referentes en la arqueología, paleontología. Y hoy podés encontrar 5 salas. Una sala de exposición que comparte con la biblioteca, la sala que comparte Gina María y el ferrocarril, que tenemos una historia ferroviaria muy interesante también, la sala arqueológica, que es la sala principal de nuestro museo, y una sala histórica. Después tenemos también, aparte, un pasillo donde se encuentran piezas paleontológicas y una colección de moneda y billete argentino. Está abierto de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Estamos tratando de ver cómo podemos hacer para que esté abierto también los fines de semana. Siempre está guiado la visita. Y tenemos inclusive una colección permanente de cerámica que está a la venta, cerámica producida en nuestro pueblo, con técnicas aborígenes, con cocción en hornos de leña. Así que es un lugar recomendado. Tener que cambiar el contactor, Lula, si no nos vamos a quedar a pie en algún lado. ¿Cómo vamos a extrañar Las Peñas? Qué bien que la pasamos acá. Es un pueblo tan tranquilo, viven en una paz absoluta. Para los que venimos de las grandes ciudades, estos pueblos son una bendición. Pueblo de criollos y gringos, casitas viejas, esta calle colectora y este parque hermoso, inmenso que tiene, lleno de árboles,
que invita a quedarse un ratito en cualquiera de sus mesitas para tomarse unos mates, descansar. Bueno, ¿de qué descansamos? De hacer videos. Pero tenemos que seguir porque si no vamos a estar mucho tiempo y nos va a agarrar agosto acá en la Ruta 9. Nuevamente, Ruta 9 Norte, camino al Sin Volar y San José de la Dormida. Kilómetro 812 está esta localidad que es un caserío muy pequeño, pero que es muy antiguo, tiene algunas construcciones que datan de hace 200, 300 años. Vamos a entrar un ratito a conocerlo. Se llama El Sin Volar. Es chiquito, es un caserío, pero es un poco más grande de lo que se prevé en la ruta. Acá a mano izquierda hay un edificio muy antiguo, posiblemente una pulpería. Seguramente que estamos transitando por lo que era la vieja Ruta 9, que debe haber pasado por dentro del Sin Volar. Acá otra casa antigua, con un olivo centenario en la puerta. Una casita criolla y vieja, restaurada, muy bonita. Una capilla de 1883, creo que de estilo franciscano, pero cerrado. Y a la derecha, no sé si se va a poder ver con esta cámara, está el cementerio, donde me comentaron en Las Peñas que aquí traían los finados mucho antes de que Las Peñas se estableciera como un pueblo un poco más grande. Y esto está a la vera de la Ruta 9 Norte. Capilla de San Antonio de Sin Volar, 1883. Es bastante moderna para las fechas de la historia que pasó por esta zona. Al que nos gusta la historia, permanentemente visitamos las iglesias porque son los sitios donde se reunía la gente. Por aquella época la iglesia era autoridad importante, con un poder casi compartido con el resto de las autoridades de estos pueblos, sobre todo del norte. Vamos a seguir a San José de la Dormida, 813 el kilómetro de la Ruta 9. Si encontramos un lugar antes, hacemos una paradita, Lula, para comer algo porque todavía no almorzamos. Son casi la 1:30. Si seguís los videos vas a ir viendo algo que yo generalmente comento, que es la transición del paisaje de un lugar a otro. Esta zona todavía es fuerte en cuanto a producción agrícola ganadera y los campos son campos sembrados. De hecho, se está cosechando maíz en algunos de ellos. Pero hay en algunas zonas de la sierra o aquellas partes del suelo donde es imposible trabajar con las máquinas, todavía manchones importantes del viejo monte que cubría toda esta zona, tupido de algarrobos grandes, de quebrachos blancos. Algunos, como en este caso a la derecha, han dejado algarrobos centenarios. Siempre me pareció que no hay árbol más hermoso de observar en cuanto a su silueta que el algarrobo. Es un árbol que crece a lo ancho. A la derecha hay uno, también grande, y ves como el árbol se extiende, no va hacia arriba, no busca altura, sino que ocupa el lugar que le toca y gana en la lucha contra las otras especies generalmente. Por eso los hay tan grandes y de copa tan voluminosa. Cuando lo filmas en contraluz, que se ven prácticamente negros, la silueta muestra como pequeñas manos que salen desde el centro del tronco hacia afuera, extendiéndose. Es un árbol que me da la sensación de tener como una simbología de la libertad. Al costado un campo de sorgo y más adelante unos cerros de baja altura. Llegamos a San José de la Dormida. Hay un acceso nuevo que conecta con la ruta que va a Tulumba y a Deán Funes. Pero me voy a tomar un buen rato para entrar a ver cómo es por dentro San José de la Dormida.
Y lo que quiero saber es por qué se llama así. Bueno, San José sabemos quién es, pero ¿por qué de la dormida? ...23 de mayo, acá estamos un día frío, disfrutando de la ola polar. Se habla de nevadas en las zonas serranas, pero no creo que llegue hasta aquí. Y ahí está Lula, buscando rastros de su semejante a través de las plantitas de la plaza que están arreglando, porque el día sábado, que es 25 de mayo, se hace el acto con peña. Y bueno, esta zona de localidades criollas como esta, que es San José de la Dormida, son muy devotos de las fiestas patronales por un lado, en este caso la de San José, ahí está la parroquia, y las fiestas de los días patrios, en este caso 25 de mayo, están poniendo la plaza a punto. San José de la Dormida. Si algo me llamó la atención siempre de este lugar es el nombre. Como en la mayoría de los pueblos de la Ruta Nacional 9 Norte hay toda una cuestión histórica importante. Vamos a averiguar qué tiene que ver. San José sabemos quién es, pero ¿por qué de la Dormida? Hoy es 23 de mayo y se conmemora un aniversario de la muerte de Atahualpa Yupanqui. Y estamos muy cerquita de donde están sus restos, en Cerro Colorado, lugar que vamos a visitar en unos días, pero por ahora queremos conocer San José de la Dormida, lugar al que tampoco entré. Parece por la ruta, porque tiene algunos paradores, una YPF importante. Esta de la esquina es una de las tantas casonas históricas que hay dentro del pueblo. Y ahí está la parroquia San José, una construcción que no es tan vieja como la historia del pueblo. En la esquina hay otra casona antigua y así, muchas edificaciones de más de 100 años, del siglo XIX. Aproximadamente a una cuadra de la plaza hay una rotonda donde hay un testimonio del pasado Sanavirón. Y acá están los morteros en la piedra donde se molían semillas y otros elementos que se utilizaban para los comestibles, pinturas. La piedra es granítica, dura, y acá hay otros más, algunos con unos papelitos de caramelo, los morteros profundos. Acá hay más, morteros bien profundos, con mucho tiempo de uso. Y estas piedras de granito son las primeras manifestaciones de las sierras que afloran en esto que hacia el este es llanura y hacia el oeste es sierra, una sierra baja, en este caso granítica. El pueblo está en una transición entre la llanura, que seguramente habrá sido monte cerrado por aquellos tiempos, y la parte de la montaña, con una ruta que lleva hacia otras poblaciones y hacia el Camino Real antiguo. Por acá pasaba el Camino Real del Bajo, o el camino alternativo al verdadero Camino Real, que se llamaba del Bajo, que es también el que pasaba por las peñas. De lo poco que vi, porque no estuve mucho tiempo en esta localidad, este es el sector que más me gustó, donde está la plazoleta Secundino Fernández, porque si giro vamos a encontrar que hay edificaciones en las otras 3 esquinas muy viejas. Esta, que sufrió algún tipo de modificación, perdió su abertura original de madera. Aquella, que está casi en destrucción, que también es de la época, está quebrada sobre la puerta, creo que no tiene ni el techo, ya hay árboles que crecieron por dentro. Y si giro hacia el noreste, está esta casona inmensa que es hoy el Museo Sanavirón de San José de la Dormida. Es una antigua casa de ramos generales que fue puesta en valor, donde está prácticamente toda la historia del lugar, y acá podés entender por qué se llama así este pueblo. En algunas partes la vereda fue restaurada, pero tiene su estructura original tal como era antes. Un cordón alto, amplio, muy cómodo para bajar del caballo. Y los ladrillos originales de aquella vereda. Este es el ingreso al museo, que está en la calle Ariza
e Hipólito Yrigoyen. Patio de baldosa de ladrillos cuadrados y una reja forjada de la época. Y el patio de esta casa tipo chorizo, casa abierta, como eran las del siglo XIX, largas galerías con el piso original donde hay elementos como esta piedra que era parte de una molienda o molino, posiblemente hidráulico, una rueda de carreta, implementos agrícolas de los que se usaban con tracción a sangre, y al fondo hay una muestra de herrajes con las viejas cerraduras que se utilizaban, esas que tenían las llaves grandes, las fallevas. Por aquí detrás están los implementos agrícolas de la época, hay muchos. Y acá hay un mural que refleja algunas cuestiones particulares de la zona y una leyenda que dice: la cultura de un pueblo hace su destino. En este lugar, en esta zona, vivieron los sanavirones que venían de Salavina, del sur de Santiago del Estero, y ocuparon también la parte norte de Córdoba. Vivían de la caza, de la siembra, se asentaban en lugares donde había agua, donde aquí estaba el Chipitín, fue el primer asentamiento aborigen. Chipitín quiere decir hombre de río. Y bueno, ya allí ellos salían a cazar, a recolectar frutos. Me contaba Seferina que uno de los primeros descubrimientos cuando trabajaron sobre los restos arqueológicos de la casa fue esta Uyuta, la bisabuela de la Ujota, que de ahí proviene el nombre, estaba dentro de este ladrillo de adobe. Cuando entras a la casona hay algo que te lleva a la vista y es esto: la exhibición con piso de vidrio de un sótano donde están representados en algún tipo de material sintético los fiambres, damajuanas de 10 litros con cesto de paja como las que vimos en Quilino, y lo podés pisar. Maravilloso, esto no lo vi en ningún lado. Esta casa museo pertenecía al señor Secundino Fernández, fue construida en el año 1882, funcionaba como una casa de ramos generales que abastecía prácticamente todo el norte de Córdoba. En ese entonces lo traía en tren desde Córdoba hasta Las Peñas y de Anfunes, y después era trasladado en carretas hasta aquí. San José de la Dormida se funda ya el 4 de marzo de 1857 y se llama San José por el patrono de nuestro pueblo. Y la Dormida porque fue un lugar donde descansaban los contingentes, los viajeros que venían del camino del Alto Perú hasta el Río de la Plata. Aquí fue un lugar de posta, un lugar donde descansaban, donde se producía el aprovisionamiento y el cambio de caballos y de carretas, el arreglo de carretas, y continuaban su viaje. En definitiva, San José de la Dormida era un antiguo paraje donde llegaban los contingentes que utilizaban este camino real del Bajo, un recorrido alternativo al camino real que hay dentro de estas sierras, que es el que hoy se ofrece como propuesta turística. Lamentablemente no lo vamos a seguir haciendo, lo queremos dejar para más adelante, para más instruidos, aprovechando la información que, por ejemplo, me pasó Carlos Ferreira, el director del Museo de Jesús María y de la Posta de Sinzacate, Museos Nacionales, y creo que hay que indagar bastante para poder hacer un trabajo consciente de aquel lado. Muchos me preguntaron por Tulumba, y este viaje no voy a hacer Tulumba, prefiero dejarlo para cuando podamos hacer el camino real completo hasta San Francisco del Chañar y esos lugares que están en inmediaciones de Santiago del Estero. Nuestro objetivo es la Ruta 9 y ahora Cerro Colorado, donde vamos a trabajar un rato largo. No queda más que decir que estoy muy feliz de estar haciendo esta ruta despacito, conociendo los pueblos a los que antes le pasaba de largo por apurado o porque tenían necesidad de llegar a tiempo hacia otras latitudes. De a poco la frontera agrícola va dejando paso a pequeñas porciones de monte. La ruta tiene a sus costados ya mucha vegetación autóctona, y es un poco la transición de lo que va a pasar más adelante, donde ya directamente los campos no son fértiles y apenas algunos de ellos son utilizados como potreros de crianza de animales, vacuno, y más adelante simplemente cabras. Nos empiezan a acompañar a estos costados algarrobos, talas, quebrachos blancos, aromitos, aguaribay, chañares y toda esa familia de árboles abuelos, especies muy antiguas del continente. Nos vemos en el próximo video. Quiero agradecer profundamente toda la mano que están dando,
Son videos un poco difíciles de que sean virales o masivos, porque no estamos ante paisajes extraordinarios desde el punto de vista fotográfico, sí históricos, pero estoy muy feliz de hacerlo y muy feliz de que se me acompañen. Gracias por dar una mano para llenar el tanque de gasoil. Muchísimas gracias a Atlas de Ruta por acompañarnos una vez más en todos estos recorridos con el resto de los gastos que son importantes. Muchísimas gracias a Efraín Repuestos de Rosario, que nos provee los insumos de La Poderosa, el aceite, los filtros y otras cosas más que siempre nos mandan, como los líquidos refrigerantes y el desengrasante para limpiar los vidrios. También gracias a La Turca de la Cumbre en Santa Rosa de la Pampa, que nos ha aportado mucha de la vestimenta que estamos usando en este recorrido. Muchas gracias a Gustavo y Oscar González, que son los que desde el principio están bancando el seguro de este proyecto, primero con Pirpinta y ahora lo están haciendo con La Poderosa. Nosotros vamos a seguir por esta ruta, vamos a seguir documentando la Ruta 9, estamos muy cerquita ya de pasar a Santiago del Estero, pero antes va a ser mi querido y amado Cerro Colorado, lugar que no vengo desde antes de tener el canal. Gracias. Decí gracias, Lula. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño, solo sin soledad? Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender.